Buenas a todos, somos Trio FMD y estamos a 5 días de que salga la Xbox One, o sea, la fecha nos la pela, solo sabemos que quedan 5 días para que salga la One. A partir de ahí ya empieza nuestra nueva vida, salvo que la consola luego sea una mierda y nos caguemos en todo. Sí. Hoy hemos decorado la mesa con un montón de material retro, precisamente con motivo de que ya empieza el cambio de generación, está la Next Gen a la vuelta de la esquina y queríamos pues recordar algunas de las mejores cosas que hay. Tenéis por aquí Shenmue, el gran Shenmue, del que ya os contará Kendoru algún pequeño avance. Tenemos juegos de Saturn, tenemos algunos grandes de PC. Bueno, hay un poco de todo. Comic Stone, el que no lo conozca, por favor, búscalo, ¿vale? Porque, juegazo. como decía, hay dos tipos de jugadores, ¿no? Sí, exacto. Los que han jugado Comic Stone y los que solo han oído hablar de él. Bueno, está Sonic 3, mandos de tal... por cierto, este juego es una mierda, pero era la única caja de Master System que... Estaba presentable. Sí, porque al principio de Persia se cae a pedazos, ¿vale? Parece que tiene cáncer o algo y es una cosa... No es el Príncipe de Persia, ¿eh? Muy grave. No, efectivamente, el otro. Bueno, en el fondo es ese Príncipe de Persia, Sí, pero para la otra, sí. Bueno, pues tenemos un montón de noticias en la semana de antes de, porque la que sí que ha salido es PlayStation 4 y parece que ha venido cargadita de movidas. Historia. Claro, así que damos paso a las noticias, Kendoru. Bueno, pues para empezar, hablamos de que hace unas semanas desde Sony dijeron que iban a hacer un anuncio el día antes del lanzamiento, el día 14, de que iban a hacer unos anuncios importantes, muy importantes sobre PlayStation 4 y juegos que no iban a estar de lanzamiento, pero se iban a sacar algo de esto. Estos son los típicos anuncios para abrir boca, ¿no? Para que te digas, hostia, va a salir este juego. La ola. Mira, ¿qué compra esta consola, vale? Fue el decepcionante anuncio, perdón, el decepcionante teaser de Uncharted 4, o el nuevo Uncharted, en el cual el anuncio se ve un mapa y ya, ¿vale? Creo que son 20 segundos de vídeo. Y los aplausos. Y yo, la ola, tengo que comprar, bueno, ¿no? Sí. ¡Oh, Florecito! Bueno, ¡se habrá afectado! No lo creo. ¿Habrá mejorado el sistema de disparos? No lo creo. Habría que verlo. ¿Se destrozará el escenario? De hecho, las declaraciones dicen que iba a mejorar la calidad gráfica. Me encanta, ¿vale? Me encanta que salgan los creadores y digan: si el teaser os ha salido a poco, os voy a dar una información extra. Los gráficos van a mejorar. Sí. La gente encima ponía en los comentarios, ¿vale? Que si lo dice Naughty Dog, se lo cree. Coño, y si te lo dice mi abuela también, que es Next Gen, es que si los gráficos no mejoran... Es para matarlos. Eso es la narrativa, que claro, ya el conseguir el tesoro y que te lo roben, spoiler, y que luego tengas que volver a poner otra vez, en los 3 juegos. Espero que esa narrativa sea un poco más compleja. A mí esa narrativa me gusta. Sí. Mario siempre va a rescatar a la princesa. Sí, pero al final del siempre juego se vuelve a marchar con Bowser. o con Luigi, o con Sonic, como en el vídeo. Ahí hay algo. Es verdad, que y luego salió encima el bebé de Mario. Hostia, qué pasada. Qué putón está hecha. En fin, bueno, pues este tipo de anuncios son los típicos, pues eso, pues para que la gente se emocione. Ya lo hicieron en su día con el famoso Last Guardian, que es lo que llevan haciendo desde el 2007. Desde 2007 y todavía no se ha visto. Se presentó el primer teaser. Unos trailers ahí, pero no se ha visto nada. Es ese que es un niño con una especie de gallina gigante con cabeza de perro. ¿Vale? Pero que a la gente le flipa porque, claro, es del creador de Ico, que es un juego muy profundo, que está muy bonito, ¿vale? Por esto nos acabamos de ganar 14 haters por meternos con Ico. Y Shadow of Colossus, que era un juego increíble para PlayStation 2, que tenía una niebla increíble y que tenía unos muñecos muy grandes. Era un juego, según nos contó uno de nuestros colegas, pues ibas por el vasto mundo, buscabas un coloso, lo escalabas, lo petabas y te ibas a buscar otro coloso. Más o menos es la explicación que me dio mi colega. Entonces, el Batman Arkham Origins lo han basado, ¿no? Porque como también es un juego de matar jefes, de matar gente... Pero no les escalas, tío. No les vuelas. Claro, no les escalas, ¿sabes? Y haces algo entre medio. Que nos andamos por las ramas. Ya se hizo esto con el anuncio cuando iban a sacar la PlayStation 3, Play 3, con un pedazo de demo técnica del Final Fantasy VII, para que la gente diga, ¡wow, tío! El mejor Final del mundo, pues con la mejor consola del mundo. Y luego nunca se hizo. Que a día de hoy se siguen haciendo noticias de la propia Square Enix que dicen, oye, que de los de... Sí. No va a haber que no va a haber Final 7, que no va a haber uno, que era una demo técnica. Ya hicieron también otro
para la Wii U, que fue hace poco, que hicieron un Zelda impresionante, O de que se supone que Sí, se una lo harán, pero de técnica de momento... Zelda que era la hostia. Y cuando hicieron la convención de la Xbox One, que hicieron un teaser también del Halo, que salía, iba a decir el Halo, iba a salir el Es verdad, jefe es verdad. maestro, Vamos a ver, para los españoles estándar, ¿vale? Salía el halo, salía ¿vale? el Halo con su Igual casco que- y su claro. traje. la Tomb Raider, igual que la Tomb Efectivamente. Raider. A ver, esto, para el que no lo entienda, viene porque en España hemos descubierto que la serie se tiene que llamar como el protagonista, porque si no la gente no sabe cómo se llama el protagonista. La gente ve que llevas una camiseta en la que sale Link y te dice, tío, el Zelda. Y tú, sí, es Zelda, ¿no? Y tú, bueno, en realidad no, Zelda es la princesa, él es Link. Y es la Tomb Raider, Sí, sí, sí. no es la O Croft. Bayonetta. Claro, es Bayonetta. Bueno, pero no podemos decir su nombre porque el que no se lo haya Claro. pasado, pues Exacto. no lo sabe. Claro, Sí, por además eso- es por un eso lo spoiler dices. muy jodido. Claro, sí, Exacto. te hace mierda. Pero bueno, Bueno, pues eso. Pues esas son las noticias que hay. Las noticias, ese famoso hipe que llaman, ¿no? De que bueno, la gente tiene que emocionarse, ¿no? Sí, Con sí, las noticias que hay. que no nos has dicho lo de Shenmue, que también se tira en el moco para ganar. es verdad, es sí, un es que, verdad. que se lo están rifando entre las compañías, ¿no? Que puede que saquen para Play, pero sería un reboot, volverían a empezarlo, o eso es lo que dicen. Remake. Remake, es verdad. Sí, esto viene no es lo porque mismo. Sega ha dicho que iba a hacer como remakes o algo así de sus sagas más queridas. Claro, todo el mundo sabe que Shenmue es una de las que más quiere la peña. Vale, ya sé que los sonillers no lo entendéis, ¿vale? Muy bien, porque no sabéis lo que es el Shenmue. Pero la gente quiere que salga porque era un buen juego. Lo que pasa es que nosotros queremos que salga el 3, no que hagan un remake del 1. Exacto. Y mucho Y menos ni que lo uno, ni hagan en del la 2. Play, Y... porque, porque pueden pasar cosas muy raras, ¿vale? Hostia. Imagínate que el remake lo hace Capcom y se hace demonio, ¿vale? Hombre, ¿Sabes? Podría ser. O si lo hace Platinum Games, ya imagínate. Me imagino el viejo que con el chupasus. Y luego sabes ahí Y el pegando. malo de la coleta sería el tío este del gancho y el prota del Anarchy Reigns sería ese, pero con la coleta y el traje. sí, con la boletica. Sí, es que si jugáis juegos de Platinum Games veréis que el dibujante Formato. que tienen, vale, sí, el dibujante que tienen tiene como 4 caras y ya usa las mismas 4 caras en todos los juegos. O sea, Sí, ya, podéis ver el claro. mismo muñeco en varios juegos y dices, tío, este es el de... Tío, me suena tu cara. Bueno, con eso pasamos a. Ya no sé dónde pasamos. Pasamos Sí, a... no, noticias, sí, exacto, las las noticias. noticias estas. Que tenemos aquí como noticia que los premios VGA, unos premios muy famosos del mundo de los videojuegos, se pasa a llamar. Muy famosos, no teníamos ni puta idea hasta que Sí, nos bueno, salió la noticia. pero se supone que son muy famosos. Pero no te tires el moco que no los conocíamos. Eso me sí. Pues se pasan a llamar VGX, eso, VGX, me lío. El señor que estará disponible para ver en PC, móvil y consolas. Consolas que estará en la Play 3, en la Xbox y en la Xbox One. Un dato muy curioso es que estará en estas tres, pero curiosamente en la Play 4 no. Y diréis, ¿por qué? Bueno, os lo digo. Pues es que resulta que ahora Play 4 pasa del formato multiplataforma. Multimedia. Mierda. Multimedia. Tiene su propio momento, coja Sí, y sí, Sí, sí. Momento, joder. Ahí. paso de las multiplataformas, ya Vale. está, nadie se puede comprar Battlefield ni Call of Duty. Ni Call of Duty. Y ahora dice la gente, ¿y qué me voy a comprar? Pues el Uncharted del mapa. Claro, Claro. el mapa. Y Last Guardian. Vendrá con el Bueno. mapa, ¿no? La edición limitada. Coño. Pues eso, que ahora Play 4 va a pasar de las soluciones multimedia. Que es un dato realmente curioso porque. No sé. No, que no nos estamos... No, pues ya vale, ¿no? Vale. Es que es. Eso. Pues es que Lo que pasa del rollo multimedia que curiosamente no va a tener ni reproducir CDs de música ni USBs. Ni MP3. De todas formas... No, Que no pasa nada. Vamos a ver corta. que simplemente PlayStation 4, vale, pues que parece que como han puesto la GDDR5 Sí. esa, que debe ser cojonudísima para el tema de los gráficos, pues para las opciones multimedia No llega. o va como una patada en los huevos o algo pasa, ¿vale? Que no somos unos súper entendidos en informática. El caso es que ahora de repente la consola que no quería ser conocida como solo una consola, porque entonces habría fracasado, pues es una consola de juegos y ahora defiende a capa y espada que los videojuegos son lo primero.
Ya está. Supongo que Sí, como sí. los otros se los comen por multimedia han dicho no. Ahora la Nosotros somos abanderados, puretas a juegos. aquí somos Sí. los de los juegos, claro. Fíjate si tienen franquicias propias, coño. Nintendo, ¿qué? Nintendo no tiene de nada, joder, comparado con Sony. Sony tiene ahí, ¡hola! ¡Venga, personajes! Mira el PlayStation All Star. No ha tenido que coger ni uno de fuera. Ni uno de fuera. Solo ha tenido que resucitar a todos los muertos que tiene. Sí, sí, sí. Y oye, le ha clavado, ¿eh? Tenéis el especial en la página de Zaraki Yagami, Sí, es que verdad. además comenta de todos los personajes, para que os hagáis una idea por si no lo conocíais el título. Es muy bonito. Sí, sí, que sí, me hagas sí, sí. propaganda, No, que- tío. Que conste que el juego es entretenido para tío. Sí, pero sí, vamos, sí. ay, Y además si te desbloqueas ahí a ¿qué era? A Dios. Adiós. Si te desbloqueas a Dios, Dios es un Mishima. Dios mío. Que lo sepáis. Dios es el primer Mishima. Claro, claro. Bueno, Bueno, pues pues- que se nos va la olla. Pues eso. Exacto. Lo que decíamos, ya se me ha ido de eso, que los usuarios piensan, o critican, o hablan, o lo que sea, No, pero- de que a base de actualizaciones Ah, sí, sí. podrían meterlo del MP3, porque es un tema solo de software, ¿vale? Y razón tienen. Es que aparte, no sé, yo creo que Sí, es pero una opción También básica. básica. también podrían haber actualizado el tema de... O sea, lo de la Vita para que se viera y tal y no lo han hecho. También podían haber hecho live Mil parties. cosas. También podían haber hecho que se pudiera oír música moviéndote por el menú. Lo de Live Party es lo único que no creo que lo pusieran por software o por actualizaciones Por servidores, ¿no? Por servidores. Por Yo creo que es lo servidores. único que sí que no Sí, creo sí. que estuviese en su mano ahora mismo. Porque es lo primero que han hecho cuando han anunciado que era de pago. Sí, sí. Vamos, creo yo, Pero te recuerdo que ellos han dicho que lo del pago no es para... Exacto, sí, es verdad. no es por lo de la live party. No, lo Es del pago por- se supone que es... ¿No lo sabes? Lo del pago se supone que es porque la consola te la están vendiendo súper barata porque, joder, son... Ah, te Sony es hacen el una- favor, te hacen el favor. Claro, te la venden mega barata que te cagas y lo que hacen es que pagues el plus porque así van amortizando un Exacto, poquito las pérdidas. amortizar. O sea que, joder, es un favor que te hace Sony, coño, ¿sabes? La mejor excusa de la historia. Sí. Podría ser una consola free to play que Exacto. sustentara ahí sin micropago. Habría que ver cuántos usuarios Joder. daban. De todas maneras, que lo cojonudo es que, o sea, a ver, que no os llevéis a engaños, y nosotros también pillaremos Play 4, pero vamos, No lo están Cuando poniendo po- cuando fácil. podamos. No, no lo están poniendo cuando fácil. saquen algún juego, ¿vale? Sí. Sí. Pues el joder. tema de las actualizaciones en PS4 está a la orden del día, ya que parece que de las primeras que se hablaron fue la de YouTube, que aún está a expensas, lógicamente después de que salga la consola, de que habrá una actualización para que puedas subir las partidas a YouTube, porque en un principio no estará. Podrás compartirlas con otras redes sociales, pero YouTube no estará, ¿vale? Pero luego la pondrán, eso está confirmado. Sí. Luego hay otras actualizaciones que ya están confirmando, como la de las famosas resoluciones de las que vamos a hablar hoy, de las que habrá aquí con aquí, para que, por ejemplo, el Call of Duty, bueno, primero el Assassin's Creed, creo que fue el primero que anunciaron, que el juego no viene de serie cuando tú lo compras y lo pones, no está de serie en 1080p, ¿vale? A 1080p nativos. Nativos. Viene con una, o sea, habrá que bajarse una resolución para una actualización para la resolución. Hoy estamos trabados de lengua. Sí. Tienes que hacer la actualización para poder jugar a esa resolución. Que la crítica está en que en la caja te pondrá que el juego está a 1080, pero tú, si con la consola que no quiere internet, que no necesita internet, Sí, sí, sí. necesitarás esa actualización vía internet para poder jugarlo a 1080p. Eso, Bueno, me y claro, imagino que digo, se curarán en salud con eso porque, a ver, les interesaría poner 1080p en la caja Sí. y ya. Lo que pasa es que seguramente pondrá lo de, ¿qué eran? 900 o- 960 creo que era, ¿no? 960. No me acuerdo, bueno, pondrán seguramente La- las dos. la anterior. Pondrán las dos y ya está. Sí. Y así se Se cura. puede. Pues puede, eso, no lo Call of sé. Duty Ghost es otro de estos títulos que ya han confirmado que necesitarán exactamente lo mismo, una actualización vía internet para que el juego se vea en 1080p. Y Lo que me recuerda, que de hecho ha habido bastante polémica con el tema de las resoluciones, y una de las cosas que más me fastidia, se dijo que en Xbox One lo iban a poner a 720p y los 60 FPS clavados, ¿te acuerdas? Sí. Y luego resulta que, claro, en PlayStation 4, que se supone que es la tocha para videojuegos, estaba a 1080p nativos y con los 60 FPS clavados. Pero a la hora de la verdad resulta que el título en PlayStation 4 da problemas de frame rate, o sea que las imágenes por segundo no se mantienen, no son sólidas, ¿vale? Y en PlayStation 3 tampoco. Y sin embargo en Xbox 360 y en Xbox One sí se mantienen estables, totalmente estables. Entonces, claro, ahí ha habido un poquito de revuelo porque tú te has tirado el moco de que la tuya es más fuerte y luego resulta que no ha ido como se esperaba.
Bueno, a ver, decepciones de estas tampoco nos echemos las manos a la cabeza. Es una generación que acaba de empezar, son ports guarros de juegos anteriores, o sea, preparados para máquinas anteriores, entonces, pues bueno, como si se ven como una cagada, no está lo mismo. El día de mañana ya veremos hasta dónde hagan exclusivos. Bueno, con el tema de las actualizaciones que decía él, antes de entrar en lo de las resoluciones, sí que quería decir que los juegos parece que ahora van a ocupar una burrada como los 43 gigas que ocupa NBA 2K14, ¿vale? No hemos elegido NBA porque sea especialmente popular, ¿vale? Sabemos que hay grandes fans de los juegos de baloncesto, pero en general, pues ya sabéis cómo es España, ¿eh? Entonces, somos todos de fútbol porque Cristiano y Messi son la polla. Y bueno, pues es simplemente el que más ocupa de los que hemos visto de la primera lista. Son 43 gigas que tienes que echar a tu disco duro y son 500 gigas de disco duro. Lo mismo el que trae Xbox One que el que lleva PlayStation 4. Nos pareció bien cuando lo vimos la primera vez porque la consola que tenemos ahora, la 360 con el disco duro más grande, creo que es de 320 o 350, no sé, una cosa así. Y entonces oí que la Xbox One traía de inicio uno de 500 y dijimos, vale, pues bien, bueno, es un añadido, ¿no? Pero claro, la Play ya tiene una versión que tiene un disco duro de 500, entonces oí que Play 4 traía uno de 500, parecía raro. Luego te dicen que PlayStation 4 puede sustituir su disco duro por otro disco duro de portátil, igual que venía haciendo la 3. Lo que pasa es que es un engorro porque tienes que formatearlo, tienes que hacer películas y tal, y es un poco lata, pero se puede hacer. En el caso de Xbox One no se puede, no puedes cambiar el disco duro y de momento no han dicho que vayan a hacer versiones con discos duros más grandes. Aunque todos conocemos la industria y es bastante fácil que luego, ay, pues no, la de 1 tera, la de 2 teras, la de, venga, la madre. Bien. Pero sí ha apostado por la misma tecnología que Nintendo con Wii U, que tiene un disco duro de risa dentro, vamos, una historia de risa dentro, pero la puedes enchufar a un disco duro externo de hasta 2 teras y dejárselo como unidad suya. Como Xbox One lleva además el tema del USB 3.0, pues ha optado por lo mismo, le puedes meter un disco duro externo de los de 3, o sea, de los de 2 teras y tienes disco duro ahí para aburrir. Se instale lo que se instale, porque por lo visto hasta los del arcade van a ocupar, ya te digo, creo que he leído alguno de 10 gigas y burradas así. Juegos que van cogiendo más tamaño. Claro. Sí, además Xbox One, recordaros que también utiliza Blu-ray y reproduce películas en Blu-ray. Hablando de actualizaciones, por lo visto Xbox One no va a reproducir Blu-rays en 3D y PlayStation 4 se supone que sí, pero de momento no lo hacen, ¿vale? Lo de las resoluciones, para hacer un aclarado rápido, muy rápido y que lo entienda todo el mundo, el problema que hay ahora es que se está discutiendo lo de las resoluciones y lo veréis escrito en todas las páginas, que si Crytek defiende sus 900p de RAIS, que si al final resulta que este juego va a 30 FPS y a 720p o 1080 pero con 30, es mucho follón y están liando a la gente. Lo primero que nadie se está molestando en explicar es que no venimos de una generación en la que los juegos de Play 3 fuesen a 720p, porque entonces pensarías, ¿cómo no va a llegar la nueva a 1080? Pero es que los juegos de la generación anterior no estaban hechos ninguno a 1080 puros. Bueno, a ver, sí, hay Lair y Rig Racer 7 y unos cuantos de Play 3, por ejemplo, sí que lo estaban, ¿no? Pero en principio los exclusivos de las compañías, lo que viene siendo Gears of War o Killzone, estaban a 720p nativos. Nativo quiere decir que el producto ha sido ya creado en esa resolución, ¿vale? Y escalado es a lo que luego tú puedes ampliar pues supongo que el número de polígonos o lo que sea, pero vamos, no está creado así. Entonces resulta que, para daros un ejemplo de las resoluciones que veníamos teniendo, tenemos BioShock que iba a 680 nativos, y sin embargo luego podéis ver en la caja de Play 720p y en la de Xbox hasta 1080p, pero está 680, que de hecho técnicamente, y para ampliaros información, eso no cuenta ni como alta definición, porque está por debajo de 720, pero bueno. Call of Duty 4, Modern Warfare, joder, un éxito en ventas reconocidísimo, 600p. 600. Muy triste. Tomb Raider Underworld, al loro, 576. O sea, las resoluciones son de broma, ¿vale? Y GTA 4, 640. Bueno, es para que tengáis en cuenta que cuando os dicen, por ejemplo, que Rise va a ir a 900p nativos, que la gente no diga, y ni siquiera llega a 1080. Ojo, que el salto es bastante llamativo, y el reescalado tiene que ser muchísimo menor. Además, no nos equivoquemos que hasta ahora siempre se ha defendido que es mejor no irte muy arriba en la resolución para no perder FPS o detalles. Entonces, no columpiarnos con lo de los 1080 y vamos a ver los juegos. Que de nada nos sirve que nos saquen un juego de mierda con 1080p y 60 FPS. Si el juego es una caca, ¿cómo si te la cascas? Bueno, creo que tenía... También hemos tenido el ejemplo del Infamous Second Son.
Es verdad. Tanto 1080p iba a 30 Y el FPS. juego no está carente de ningún detalle, por lo menos visto lo visto. Sí, la verdad es que sí. Carente, Qué horrible. completamente. Sí. Qué horrible. Han puesto una demo que dura, que eran 5 Sí. minutos. 7 No minutos. llegaba a 10 minutos. 7 minutos. En esos 7 minutos está lloviendo. Desde luego no es la lluvia del Assassin's Creed 4, ¿vale? Que muchas... A ver, con Assassin's Creed nos podemos meter porque es verdad que su calidad ha bajado mucho, pero la lluvia era impresionante en PlayStation 4. Eso sí. Bueno, pues en este juego brillaba por su ausencia y el protagonista tiene el poder del fuego. De hecho, prácticamente parece que es de fuego porque hasta se deshace en fuego. Está lloviéndole encima y no hay ningún detalle. Hombre, no sé. No es por ser tiquismiquis, pero Sí, es rarito. parece Se raro. supone que... Bueno, y fíjate, si son pijos y chorras que han publicado, es que no me acordaba, han publicado un poder nuevo, ¿vale? Ay, wow. Y ¿Eh? pasa el tío por la calle y le quita como la iluminación a un letrero, ¿vale? Y tú piensas, hostia, y el tío de repente echa a correr como de la muerte, tú, se sube por las paredes, la hostia. Y dices, le han puesto la Sí. velocidad de la luz, el rollo Poder de la luz. No, No, no. como son más pijos, le han puesto el poder del neón. El poder del neón. Pero es que se puede ser más a todo gas. El tío morado, ¿te acuerdas? Que el tío se iluminaba en morado. Y Hostia, encima el con dobles para hacerlo más neo. El poder del neón. El poder del Madre neón. mía. Bueno, ya están ahí todos los pasos. Sí. ahí. Infamous Path of Neon. Sí. Qué cabrón. Path of neón. Qué pasada. Madre mía. Hostias, Aparte que... muy bueno, en fin, triste. pero ¿para qué vamos a entrar? Sí, en ¿Para qué detalles? más? Bueno, simplemente deciros que las primeras PlayStation 4, ya que está de moda el lanzamiento, están teniendo algunos problemas. IGN y otras compañías han reportado a Sony fallos de las máquinas que les han dado para los primeros test y por ahí, ¿vale? Pues fallos, dicen, desde el HDMI, que está dando muchísimos problemas, los mandos, etc. Consolas que se quedan directamente clavadas, o sea, congeladas, no lo sé. Se supone, según Sony, que no tenemos que alarmarnos porque es un 0,4% de las unidades, lo que resulta que si venden lo que esperan, pues van a ser muchísimas unidades Sí. y mucha gente enfadada, pero yo qué sé, No, es verdad no. que en porcentaje es un porcentaje muy bajo. Supongo que, como dice Sony, pues son cosas que pasan con este tipo de productos. Sí, díselo al que le toque. Ya. El más gordo de todos, que realmente, por mucho que te digan que no te alarmes, queda un poquito escandaloso, es el del HDMI. Resulta que el HDMI no va sujeto a la carcasa de la consola, solo a la placa. Entonces, no sé muy bien cómo va, porque la explicación en internet no era del todo... como que no era muy explícita, pero sí te decían que daba problemas en los cables HDMI, que no se veía, etc. Y que el problema es que como no está sujeta, no hace contacto. Y te dan como solución que pretes la chapa del HDMI para que haga contacto y luego pongas el cable. Es Muy triste. muy ridículo. Uno no se gasta 400 papeles en una consola de nueva generación y tiene que pretar la piececita del HDMI. Es... A ver, no sé, Dios No quiera es de que cuando recibo. nos llegue a Europa no tengamos ese tipo de problemas, ¿vale? Es Y una que la chapacilla. Xbox One que vamos a coger a final de esta semana, que la vamos a coger los tres Sí, que sí, estamos sí, aquí, sí. no tenga este tipo de problemas, porque de verdad, esto ya no es un tema de Hostias. bandos, es, imperdonable. No puedes mandar un No. producto en estas condiciones, pero bueno, supongo que el que se la coge el primero ya es bien sabido que se la juega. Incluso con estos fallos, Sí. Hostia, sí. Incluso en estos fallos exactamente la comunidad española de videojuegos, ¿vale? De los fans de videojuegos, está muy reacia a Xbox One, diciendo, vamos, que se publican en páginas como la de Hobby Consolas, en los típicos test de cuántas ganas tienes de probar la consola, de que llegue, qué vas a hacer el día 22, creo que es exactamente como lo pone. Sí. Una de las funciones que está marcada, y es la más marcada, es que no me acerco a esa consola ni con un palo. A ver, tío, que Tendrás que ver. se supone que eres un jugador. El jugador juega a juegos, no juega a plataformas, o no juega a resoluciones, como decía. Es que estas noticias son en plan. Sí. Es decir, tío, Eso, tú cuando salga la consola, si todo el mundo se queja de que. No, que es que yo no quiero una consola para ver la tele, ¿vale? Pero es una opción Vale. que tiene, pero es que no solo es ver la tele. O sea, todas Solo- estas movidas de las resoluciones que se hablan, dicen que la Xbox, que está decepcionando, pues porque no va a dar la misma resolución que la Play 4. Ya, pero es que en la Xbox tienes todas las opciones de la consola siempre que estás jugando. Que ya lo comprobaremos, ya os enseñaremos unos gameplays, pero esto es algo que ellos han defendido desde el primer momento, que esas opciones van a estar siempre. Entonces, quizá esa baja resolución, esa diferencia de resolución, esté
en esos aspectos, en ese No sé. multimedia. Ya te digo, se está equivocando mucho el tema de las Pero restricciones que se la hacen. gente está Que no. excesivamente Aún así- reacia a la consola, no, parece que no puedan ver más allá. que es muy- Fíjate, si en hobby consolas saben, esa encuesta sí te puede dar un dato, pero no es qué opina la gente sobre Xbox One. El dato que te da esa encuesta es cuánta basura tienes en el foro. Sí, sí, Porque sí, si tú Es que- si ellos han puesto lo de no me acerco a esa consola ni con un palo, eso no es una respuesta para una usuario, encuesta. ¿no? Claro, Seria. esa no es una respuesta seria para una encuesta, evidentemente, ahí le has dado. Entonces, Sí. pones eso ¿por qué? Porque pensarán, bueno, con la gente que hay aquí, porque ellos Claro. lo saben, dice, ya verás cómo esto lo ponen un montón. Y ese tipo de respuesta no es la respuesta de un jugador. Un jugador se supone que quiere jugar a cualquier cosa. El que no tuvo una Nintendo 64 no pudo jugar a Zelda o Ocarina of Time. Que no es por hacer el populacho, pero es que es un juego cojonudo. Sí. Vale, estaba en inglés, todo hay que reconocerlo. Pero es un Sí, juego pero en cojonudo. ¿vale? época no lo... El que solo no. fuese de Play se perdió Shenmue. El que solo fuese de Sony se perdió, o sea, perdón, de Nintendo se perdió Comic Stone, porque que yo sepa no está para Super, ¿no? No, No, solo no. de Mega. Sí, coño, es de Sega. O sea que. Sí, 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 Por es cierto, a ver si. Un remake, tío. Bueno, Sí. en cualquier Qué caso, miedo. nosotros como jugadores Es que deseamos eso- tenerlas todas. Y si tu presupuesto te lo permite, es lo ideal. Porque es que Sí. lo que quieres es poder jugar a cualquier cosa. No es normal que digas, no, yo esa consola paso. Todas Nosotros tienen ahora su mismo juego. no estamos contentos con Play 4. ¿Por qué? Porque el catálogo de inicio es una mierda. Sí. Es una verdadera mierda. No hay nada. Y porque encima, es verdad que se nos ha olvidado nombrarlo, el menú de la consola se ha estado Hostia. filtrando hasta el mismo día de antes de que saliese Sí, la sí, consola. sí, en Pero ¿cómo Estados se va a Unidos. estar filtrando un día antes de que salga la consola? No, Se no. supone que tratas de vender tu producto. Microsoft se aburre de enseñarnos las opciones de su consola. Y Sony oculta el menú. Claro, luego ves los Sí, vídeos que han es salido el ya menú. del menú. Y es una especie de menú de estos tipo Play 3, tipo Vita. Sí. O sea que es una pena. Y encima no os perdáis el bombazo. No se pueden poner los fondos dinámicos de Play 3. No me refiero a que no te puedas pasar los que ya te compraste. Es que no tiene fondos dinámicos. Que digo, pues de eso sí que espero una actualización. Porque, Joder. si le quitas ya los fondos Que dinámicos a la tienes Play un color 3, de madre fondo mía. y se acabó. Los que tengáis Play 3 que no le habéis puesto un fondo dinámico de esos en la vida. Si es que el menú está muerto que te cagas. Sí. Y luego dicen, no, que en No, Xbox sí. One resulta que al igual que en 360 vas a tener publicidad en el menú. El que tiene una 360 lo ha visto. Claro. Hay una ventanita con el trailer de la peli de la semana en un lado. A mí Que me a ver, resulta de sí. todo menos molesto. Mm. O un anuncio de Vodafone en un lado, que también es muy típico, o algo. Cualquier Ay, cosa. chico, que no molesta. De todas formas ya lo explicaron en la convención esta del Madrid Games, Ujú. lo de que, bueno, te acordarás, que explicaban de que en la Xbox One lo que tenías era un perfil personalizado, Sí. pero que se hacía solo. O sea, que si tú Ah, sí, tienes sí, sí, sí. Sí. pues más fanatismo por películas o sea, te gusta más, o unos juegos Sí, u o otros, buscas trailers más o o menos alguna cosa. él te lo va adornando con cosas que a ti te vayan a poder Espero que gustar. acierte más que ahora, porque... Oh, Dios, tías, que ahora... Las sugerencias son la hostia. Sí, ¿cuál fue uno de los últimos que fue muy ¿Qué bueno? me han sugerido a mí hoy? Que jugase algo por... Algo era por Bayonetta, ¿no? O algo así. Es que me han sugerido que jugase... Sí, bueno, puede que me hayan sugerido jugar a Bayonetta, pero ¿qué ponía? Por el Tekken Tag Tournament Sí, 2 sí, y sí, el... era algo así. y el BlazBlue Y el o algo así. BlazBlue. Eso Y es. dices, joder. "Ojo, que el BlazBlue y Tiene el que- Tekken son dos juegos distintos, aunque los dos sean de peleas, Sí. y Bayonetta es un hack and slash, pero bueno, pues tú a tu Ah, ritmo, es ¿sabes? rollo. No, pero que te sugiere a veces burradas muy gordas. Pero yo qué sé, son cosas que pasan, ¿vale? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué más? Cagarnos en Kojima, ¿no? Sí, que Sí, la más o cagas menos. en Kojima. A ver, vamos a, Nuestro amigo vamos a Kojima. intentar que esto sea un poquito... ¿cómo decirlo? Pues, Perdón, espera, tengo ¿cómo que poner la pausa de desenfadar? Kojima. Sí, sí. Espera. Vale, antes de cagarnos en Kojima, ¿vale? Una pausa. Kojima mola. Tenemos que decir que lo del Gran Turismo, tío. Sí, no, pero eso para después. Eso Ah, después. Vale, Escucha, vale. una Entonces- cosa, yo voy a decir una cosa. Antes hemos empezado el vídeo diciendo de la noticia de que PlayStation iba a hacer unos anuncios el día de antes, ¿vale? Pues ahora, la otra parte de esa noticia es que Kojima dijo que iba a tener un anuncio que iba a revolucionar nuestras mentes. Ahora doy paso. Sí, 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 lo has presentado ahí. Tenerlo en cuenta. No, a ver, no es por cebarme, ¿vale? Porque además sé que Kojima es como... ¿Cómo decirlo? Vamos a poner un ejemplo. Kojima es como Tim Burton, ¿vale? Que al que le gusta no te va a aceptar una crítica mala en la vida. Y Sí. bueno, pues todo el mundo tiene una peli que no es lo que debería haber sido. Lo que pasa es que cuesta mucho como fan reconocerlo. Bueno, pues Kojima, en ese aspecto, no es como Tim Burton, ¿vale? Tim Burton puede tener una peli mala o dos pelis malas, pero tiene muchas buenas. Sin embargo, Kojima no.
Kojima tiene el Metal Gear 1 de Play 1 que está muy bien. Sobre los anteriores no me meto porque seguramente eran grandes juegos, Sí. aunque otro día en plan retro ya hablaremos de ellos. Pero vamos a partir de la base que parte todo el mundo, que es de que el primer Metal Gear fue el de Play 1, ¿vale? Partimos de esa base, Sí. aunque no sea cierta, y ahí está. Ese juego era muy maduro para la época, con una historia muy complicada, bueno, como muy profunda, los personajes, cada malo era un mundo, era una cosa increíble. Problema: el 2 era una especie de copia del mismo sistema y ya no fue lo mismo. Además nos lo vendieron con el este y tal. El 3 es una muy buena película, pero un muy mal juego. El 4 directamente es insufrible, es un coñazo constante. No tiene tanta gracia llevar un Snake que se queja de la espalda cuando da una voltereta porque está mayor. Entiendo que los fans, que no van a aceptar nunca que es una caca, te dirán, es que es el héroe dolido. No, tío, el héroe dolido es Bruce Willis. Ese es el héroe dolido. Bruce Willis es Dios, tío, ¿vale? Es Dios. Dios bajó a la tierra, creó a Bruce Willis, a Chuck Norris, unos cuantos más, ¿vale? Y pues, claro. Hicieron los mercenarios. Sí, Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que Kojima lleva mucho tiempo ya soltando perlitas como: no quiero ser recordado como el de Metal Gear, puedo dar mucho más de sí. Y luego va el tío y te anuncia otro Metal Gear. Luego además se tira todo el moco aquel de que iba disfrazado, con lo del Phantom Pain, el Ground Zero, y no sé qué, que está haciendo 2 Metal Gear de vez, solo que el Ground Zero es este o no sé qué. Es el prólogo. Se supone que es como un prólogo del 5. Bueno, pues el zoquete este, vais se permite el lujo de decir que nos va a hacer, como ha dicho Kendoru, el mega anuncio que va a revolucionar nuestra mente, y la verdad es que, oye, que nos ha revolucionado, ¿eh? Sí, Porque llevamos todos una quemada encima. Nos hemos levantado de la silla. Revolucionados. Llega el tío, ¿sabes? En plan, como dicen, la pose Kojima, y te dice, te saca un anuncio. La gente expectante: Dios, es Kojima, es Dios, es el gurú de los videojuegos. Nos ha traído Metal Gear, nos ha traído Metal Gear. Y más Metal Gear. Sí, y Zone Offenders, que es el bueno de los que hace él, pero que no sé por Está qué, abandonado. no hace más. Bueno, sí sé por qué, porque normalmente el público, salvo en Japón, supongo que prefiere Metal Gear. Zone Offenders es muy guapo. Bueno, total que va el gacho, te pone un vídeo del Ground Zero, es este, además, cojonudamente, el mismo puto vídeo que presentó la primera vez, ¿vale? Con lo de las tiendecillas aquellas que iban la lluvia, este o lo que sea, y a pillarle y eso. Y resulta que la super noticia es que en exclusiva para PlayStation 4, ojo chavales, agarraos los machos, que es un motivo de compra. Se supone que con esto te vas a comprar la Play 4 sí o sí. Puedes jugar con la skin del Snake del 1. Pero sin cara ni nada, o sea, con los gráficos del 1. Pero eso sí, en mundo detallado, vamos hasta el extremo. Impresionante, y con tu muñeco sin cara y con los 4 polígonos. Y dirás, es una noticia un poco triste. Pues sí, es una noticia un poco triste. Pero todavía mejora. Efectivamente, Sí, todavía está... mejora, ahí le has dado. Resulta que siempre decimos que todos los Metal Gear que ha habido después en el fondo son copias del primero, solo que sin la misma profundidad, porque los malos suelen pasar sin pena ni gloria, que era parte de lo que le daba bombo al primero. El 2 tenía una serie de malos que más o menos hacían las veces de los anteriores. El 3 lo mismo, y el 4 ya es por aplastamiento la mega copiada, ¿no? Cada uno representa prácticamente uno de los del 1. Bueno, pues en este caso no va a hacer falta que un gran fan de la saga como yo te cuente cuáles son los que se parecen. El modo no es simplemente la skin, se llama modo déjà vu, ¿eh? Y sí, como el bar es en el que no me dejan entrar. Y el caso es que te va a ir sacando como unos pequeños flashbacks, unas chinadas de esas que le dan a Snake, porque ya sabes que rayadas le dan un huevo, claro, en las que va a ver los parecidos con escenas anteriores y se va a imaginar cosas. Entonces sale entrando en una celda y se ve como que se imagina al jefe de ARPA, al negro aquel que palmaba de un infarto que luego... Bueno, no voy a contar lo que luego era porque tal, pero bien. Por si es un spoiler, ¿sabes? Aunque yo creo que hacer spoilers de cosas tan antiguas es casi como decirte que Schwarzenegger en esta era el malo, ¿vale? Spoiler. Bueno. Y en la 2 era el bueno. Claro, spoiler. Y en la 3 era una mierda toda la película. Spoiler, ¿vale? Nada. En la 3 la escena que se ponen las gafas de las estrellitas. Esa escena, sí, y lo del listo a la mano. Ese chiste, ¿quién lo hizo, macho? No sé, pero... Bueno, pues eso, Kojima va y se queda más ancho que largo presentándonos esto. Y claro, te puedes ver algunos vídeos de YouTube, de youtubers que suben habitualmente cosas, que se lo ven en directo, se flipan de la muerte y después se quedan en plan de vámonos, pero bueno, esto no será la noticia, ¿no? O sea, ahora dirá algo en serio. ¿Algo serio? Y no dice nada. Esa es la puta noticia.
¿Tú te crees que pones un tuit para decir que nos vas a revolucionar la mente y te cascas esa mierda? Joder. Una cosa muy triste de este aspecto es ese tío va con falda. Sí, que pues, no le caben los huevos en ningún pantalón. Sí, no. Esta noticia no os penséis que fue en una web, en su web o en su Twitter. No. Esto era el típico escenario lleno de gente, Una convención con de sus puta cámaras, su... ¿cómo se dice? Su alfombra roja. Eso que lo ponen por YouTube, que no me sale el nombre ahora. Lo de streamear, su su streaming, streaming, ¿vale? Por YouTube, para que Ahí, tú ahí. lo veas, la gente alucinando, el vídeo Y ya. y los huevacos de Kojima. Y ya está. Sí, hemos llegado a la conclusión Sí, de que sí, Kojima sí. lleva una falda, ¿vale? Porque no le caben los huevos en ningún pantalón. De hecho, es que tiene unos huevazos así de gordos, pero es que además tienen que ser una pasada, ¿vale? Solid Snake. Pero hemos llegado a la conclusión de que la falda tiene que ser como esos toldos azules que usan en el cine, y entonces por ordenador hacen como las piernas. Porque tú dirás, no, porque yo he visto a Kojima con piernas. No, te lo Pero hechas por parece. ordenador. Están hechas por Pornográficas. ordenador, evidentemente. O sea, Kojima va con falda. Va con falda, pues así. Hombre, es verdad que no es el único, porque estoy seguro que el del Street Fighter también tiene que ir con falda. El Street Fighter. Porque échate la nueva versión del Street Fighter. ¡Ultra! Que la estrenarán en Bueno, primavera. pues que sepáis que no es que no haya noticias sobre Xbox One y no es que no haya un montón de cosas que os podríamos decir que en principio sobre el papel van a molar un huevo, pero es que como la pillamos el viernes, pues el viernes para el caso. nos fliparemos a muerte con ella o no. Y después el fin de semana la Haremos idea es un- subir el sábado otra pequeña tertulia de grabarlo, estas. un luego especial, Pero sí, os subiremos muchas imágenes, aunque sea el tuntunia de tiempo que digo Sí. yo, o sea, en plan de, he grabado esto, lo voy a subir porque mola un huevo, ya está, ¿vale? Entonces procuraremos que haya material. Y en cuanto podamos hacernos con una Play 4, pues 3/4 de lo mismo. Exacto. Lo que pasa es que, pues eso no sé Sí. cómo estará, porque como hubo que elegir en su momento, porque claro, no somos millonarios, No. hubo que elegir en su momento y elegimos Xbox One. Entonces, ahora se supone que está muy complicado conseguir una PlayStation 4, el tema de la fabricación y eso. Puede que Esperaremos. tengamos suerte, pero vamos. Sí, yo que sé, puede sonar la flauta y que la tengamos. Y puede sonar la flauta y que saque un juego decente. Exacto. Sí. Bueno, Sí, yo, eso estaría mejor. ahora que tengo el ordenador más o menos terminado, conseguiré terminar el Así el hostia, vídeo el del flashback. Es que ya siento el retraso para quien estuviese interesado, pero he tenido muchos problemas con el ordenador. Es verdad. Bueno, nos queda las noticias. O sea, nos tiene que Sí. decir algo muy revolucionario. Va a revolucionar Sí, vuestras mentes. mentes. Esto es en el tema del cine. Sí, Estoy expectante. estamos abriendo Vais a alucinar. expectativas. Es Ostras. que nos van a sorprender con una película de Temple Run. Ojo, dices Temple Run, dices. Sí, es evento, dices. Temple Run. Temple Run. Sí, solo falta que esté metido Kojima en el proyecto. Y se ruega. Y sabes, claro, tío. Y ese Sí, Snake sí, corriendo sí. por la jungla. Ah, David Hayter, el tío ese que le ponía la voz, ¿no? Era David Hayter. o Sí, algo así. sí. Sí. Seguramente se habrá pasado el proyecto. Dejó de meterse en Metal Gear para hacer del tío del Temple Run. Ah, joder. Pues entonces vería la peli, tío, porque el David Hater molaba. Sí, pues nada, una excusa para hacer un Indiana Jones, pero con otro nombre. Con el nombre bueno. Y ahora para que os Bueno, terminéis podemos de hacer reír una peli de pues, Candy Crush de Candy Crush. Joder, tiene que ser. ¡Hostias! y a verla a todo el mundo. Sí, por Son un todo grupo el de mundo. pastilleros que se caen así por un acantilado y van cayendo en formación. Me gustan Sí, pastillas, sí, ¿no? sí. Bueno, pues eso. Hostia, el Candy Crush. Otra tonta noticia es la de. La que te estás esperando. Yo sé que la estás esperando. Sí. Para los fanáticos y los. Hostias. La gente que adora la conducción, los incondicionales de la Ah, conducción. oh, es verdad. Gran Turismo 6, The Real Car Driving Simulator, MMO. Bueno, el juego de carreras más realista de la historia va a contar en una de sus actualizaciones, de esas muchas que van a ir metiendo a lo largo del año 2014. A lo mejor viene de serie, eso no lo han No dicho. lo sé yo, no me convence, no. No sé yo, Bueno, no sé. pues que sepáis que ellos. Antes de que des el bombazo, Sí. creo que ya dijimos, pero por si acaso lo digo, ¿vale? Que estábamos un pelín descontentos porque aunque pinta muchísimo Sí. mejor que el otro y preferiríamos que estuviese para la Next Gen, ¿vale? Resulta que apostaban por poner un montón de prototipos de coches que no existen y Sí. eso no nos parece muy bien en un juego de simulación. Pero Mm. bueno, Un No. juego que apuesta por, Le doy por la play otra vez. Simulación. auténtica simulación. Sí, pues bueno, pues que sepáis que ahora, en este juego, podéis contar con la exclusiva,
Le estoy dando, porque Claro, es que hay lo estamos que- haciendo mucho en este vídeo. Sí. Bueno, podéis contar con la exclusiva de hacer carreras en la luna. ¿Qué os parece? Dices, Hostia. ¿para qué quieres F0 ni Exacto. Estrella ni Nada. nada? Es más, si buscáis el vídeo que han hecho, se ve el típico cochecito lunar, así con las ruedas grandes, y el tío ahí, ¿sabes? Claro. En las duras. Sí. Lo que no sabemos es si se va a ver de fondo la bandera americana ondeando. Exacto. Sí. Que aún la tiene, ¿no? Sí, supongo que no se habrá ido. Hostia, No se habrá volado. es que- No lo sé, porque ondeaba en la luna. Hostias, pues habría estado de puta madre ver a los directivos ahí del Gran Turismo ahí tomando las medidas ahí en la luna, ¿no? Dándose el paseo. Nos imagino, La luna la han con mapeado, el- ojo. Sí. Nos va a pegar tanto salto. Se hace allí. Está mapeado, Dándose pero el a mí paseo no. con el coche lunar ahí. Sí, está muy bien. Sí. Me encanta. Sí. Me encanta cuando ese tío dijo que sí, que había que el creador de Gran Turismo, que había probado Forza y que estaba bien, pero que había cosas en las que ya se separaba de la realidad. Digo, claro, el tuyo no. No. El tuyo no, porque de hecho, oye, es verdad que hay coches que no tienen cámara interna. Es verdad. Es cierto. A ver, Claro. Sí. Es así. Y además es verdad que si le metes la marcha atrás yendo a 300 no pasa nada. Nada. Si es que es así. Y de puede- toda la vida. Otro día decir con mi coche. Claro. Sí. Claro, eso. La pues- rápida. Sí. La rápida, exacto. Claro, puedes, Ahí. puedes ganar una carrera de cars marcha atrás. Muy realista también. Es que no hemos probado. A ver, es que tú cuando te vas al típico sitio de cars, aquí no te dejan ir hacia atrás. Entonces no lo puedes probar, pero ellos, como tienen tiempo y esto, pues ellos han dicho, Hostias. ahora los voy a joder. ¿Sabes? Es que no lo voy a La verdad es que, no, oye, no. puestos a poner estupideces, Sí, no, ¿por qué eso cojones no han puesto un Monster Truck o un camión? Yo me lo pasaría bien, un camión como el del Twister Metal, pero en el Gran Turismo, Sí, ¿sabes? o por Y qué con no- las ametralladoras. Te lo voy a dejar más Sí. claro. ¿Por qué no ponen motos de una puta vez? Uf, porque el último intento de motos que hicieron, tío, era... Tourist ¿cómo se Trophy, llama? ¿verdad? El Tourist Trophy, Tourist sí. Trophy, sí, el juego en el que das una curva y se cae de la moto. Pero molaba. Que a cualquiera le puede pasar. El Tourist porque- Trophy también tenía marcha atrás, ¿no? Sí. Yo tenía creo más que sí. atrás, Sí, estaba. Es más, subía los pies. Sí. Pero por lo menos cuando giraba el volante, giraba la... O sea, Sí, quiero no, decir, por lo menos sí. cuando giraba la rueda, giraba el volante. No como en GTA. No como en GTA San Andreas. GTA San Andreas. Y 4 también. En el 4 también pasa. Sí, Pero en el 4 había motos. Sí. Joder, la Ah, expansión que lo sí, en los motos. Por ejemplo. ¿Y tampoco gira el volante? Me parece que en esa expansión lo arreglaron, pero es que ahora no estoy muy seguro, no me acuerdo. No lo sé, pero desde Nada, Dragon San nada. Andreas no giraba, era bastante cómico. Si podéis, lo miráis. Porque mola huevo, ves al Niga ahí y hace la rueda. El tío no gira el volante y tú, pues bien. Que son detalles, a ver, que te puedes decir, hombre, es que era un juego de época tal, oye, que para que gire el volante, o sea, el manillar, ¿vale? No hace falta tampoco Es una más. pequeña animación, no. Sí, no- yo no qué sé. nada. Ya. Bueno, nos quedaría hablar del Kingdom, ¿no? Ah, sí, también tenemos aquí un jueguecillo que pillé en su momento. Una de estas excursiones ahí buscando juegos de segunda mano y tal. Pues encontré el Kingdom Under Fire, que fue un cambio que hicieron en Xbox 360 de un famoso juego de estrategia, eso. Hombre, famoso, ¿sabes? Que Bueno. cualquiera que vea el vídeo no sabe Sí, ni sí. qué puto juego es el Kingdom. Bueno, vale, vale, lo reconozco. No lo sabía ni yo, pero bueno, me lo dijeron estos dos. Pero Vale, ¿cómo se tira vale. el moco? ¿Cómo se tira? Vale, lo reconozco. Pero bueno, Es que quiere decir, yo descubrí Kingdom Under Fire. sí, un momento épico. No, pero eso, lo pillé. A ver, salió 15 euros los tres. Que digo, joder, pues ya eso, para los tres total mola y el rollo. Vi que tenía multijugador y digo, oye, por mucho que eso pues, son 15 euros que nos gastamos en ir al cine. Joder, pues ahí es, joder. Vemos una peli buena, no seas tan malo, tío. Mientras no cojas Bueno, la casita. háblanos. En su No, defensa, pero en es su defensa eso. tengo que decir que a diferencia de... Siento tener que nombrarlo. Esto es, Es que. a diferencia de Dead Island, ¿vale? Hostia. Es que Hostias. Kendoru tuvo que asistir a terapia para olvidarlo. Entonces, esto que le acabo Y de ahora hacer se lo has recordado. le va a costar miles de Ahora se lo has millones de dólares. recordado. Pero bueno, total que... Que estamos grabando. Tía, que soporífero el puto Sí, juego, sí, sí. chaval. Pues a diferencia de Sí, Dead sí. Island, que no resulta más entretenido o menos No. mierda en multijugador, este sí. Este sí. Sí. Sí, no, Hombre, el juego cuenta con unas carencias. De gameplay tiene muy unos gordas. cuantos fallos, sí. No te puedes No te puedes cubrir, cubrir, no puedes no esquivar. haces steps.
Pero es verdad que Pero los claro. personajes que tiene el juego están bastante chulos. Yo creo que es lo único que Sí, realmente apetece del juego, llevarlos. Sí, aún así tiene una cosa que puede que a la gente le chine mucho y es que, o sea, tiene el detalle de que mantiene a los personajes de toda la vida, Sí, porque sí. joder, el Resident y todos estos deben estar desde Sí, el no, primero, esos ¿sabes? son de- Y sin embargo, claro, como has cambiado de juego de estrategia a juego de estrategia con algo de acción Sí. a puro Dynasty Warriors, pues Sí, sí. claro, a la gente que le gustase, le mantienes los muñecos para el fan, Sí, sí. pero le cambias el estilo de Sí, juego. Sí, sí, no, está claro que es que Se contradicen ellos. el juego es un poco... es de una programación un poco chapucera. Sí, no, pero lo que decimos. Porque te quedas para- atascado por ahí con las texturas. Si, a ver, realmente era por matar el tiempo hasta que salga la One. No hay, no hay otra, es que no hay otra. Hombre, Pero es verdad bueno. que es un juego que impulsa el ingenio del gameplay, ¿no? O sea, Sí, el sí, sí, ingenio sí, del jugador, jugador, tienes que buscar la porque vida. Yo recuerdo de mi manera de esquivar cosas que era con el segundo, no, el tercer espadazo de la espada esta, que Sí. daba el mortal ese y me fumaba un montón de Ya, cosas. se esquivabas. O lo del saltito. Sí. Pero vamos, que está mal Sí, hecho, que está no. saliendo una cosa para... Bueno, de momento No pasa nada, déjalo, no sale el vídeo. pero eso. Pues aparte también nos hemos enterado que han anunciado que van a hacerlo un multijugador online, que está muy de moda meterse ahora en eso. Pues sí, pues ha estado entretenido. Para PC y eso. PlayStation 4. O 3. La Para- 4. 4. para la 4. PC y Para la PlayStation 4. Al final se ha quedado en eso. Sí. Sí, sí. Tiene buen aspecto. Nah, Pero ya veré. Al menos buenos gráficos. como Sí. todo. Bueno, Falta y ahora nos queda la... El momento Kohain. Momentos Kohain. He apuntado dos, que lo sepáis. Sí, sí, hay dos. Hay. Iba a decir, el ¿Y el vuestro del lo tengo vídeo? que decir yo. Sí, vale. Da igual si los dos son de los Sí, dos. sí, sí, así no, no, que- Ah, vale, pues Hemos entonces tú pecado cuentas- los dos Sí, pero en yo el- cuento el de la... Yo cuento el de los atributos. Ahí. Hostia. Vale, estábamos jugando al Borderlands 2, que lo hemos empezado a jugar hace poco. Nosotros no lo habíamos empezado, Sí, oye. no lo habíamos jugado, pero No, como ya ahora está caído, baratito, ¿no? como muchas otras cosas, lo estamos probando. Y el caso es que aquí el amigo y yo, Kir y yo, estábamos jugando. Hostias. Y yo en lo personal me acuerdo que estaba avanzando, ya estábamos a nivel 17 o 18. Y todo el rato estaba pensando, jo tío, qué raro, qué poco evoluciona esto. Todo el rato igual. ¿Cuánto le cuesta recargar las armas? Las granadas no tiran, me cuesta recargar el escudo mogollón. Y resulta que hay unos puntitos que se te van, conforme vas haciendo como una especie de logrillos, ¿no? Mini-misiones, Como o- mini misiones, y te van dando atributos, los puntos de atributo que son pues para mejorar todas esas cosas. Y estaba a cero, no había hecho nada. Claro, hay los Claro, 18. llegó aquí el colega, se puso a mirar, oye, ¿te has subido los atributos? Y yo, ¿Los qué? ¿De los qué? Se va aquí a Borgil y los atributos, Claro, la cosa había mejorado bastante una vez subidos los atributos. Y Sí, el sí, segundo sí. se lo deja aquí a este señor Sí, porque ya... este ya es post Este es ¿verdad? el momento, Kohain. Si de Oh, momento los hemos tenido buenos, este puede que sea el momento Sí. Kohain, ¿vale? Sí, Antes no. del cambio Épico. generacional. Porque luego ya habrá otros. Resulta que estábamos jugando a la Nintendo 64, porque últimamente estamos retro Sí. mode barraón, Retro ¿vale? mode. Y estamos jugando a F0X. Juegazo, las cosas como son. Bueno, pues resulta que en una de las carreras me encuentro que, no sé, uno de los tres que estamos Sí. ha palmado y no ha dicho ni mu. Qué raro, porque dices, joder, cuando te vas por ahí a cascala con el Te coche, cagas, ¡fua! te cagas en algo. Sí, tienes varias opciones, ¿no? Te cagas en plan de joder, me he caído. O dices, hola la mierda, alguna de estas. Pero no se había oído nada y había como mucha calma en la carrera. Y a lo que el colega se dio cuenta, estaba el amigo Kendoru mirando mi pantalla y él había palmado hacia la hueva. Entonces fue una cosa muy épica. Pero espera, Se que le si esquiva ya- clavado, guay. Igualito. Sí, Sí, solo que no llevamos la misma nave, pero bueno, No. detalles, qué coño. Pero lo cojonudo, ¡Aguantado casi! Sabíamos que iba a pasar, tarde o temprano. es verdad, es porque nos hemos extendido con el No he vídeo. entendido. Bueno, entonces Sí. hago una pequeña pausa para decir que ya sabíamos que se iba a caer porque lo hemos pegado con el pegaplis este guarro de los chinos, ¿vale? Y la verdad es que ha sido horrible, pero intentábamos no tener una pared blanca, ¿vale? Exacto. Lo mejoraremos, prometo. Bueno, oye. Bueno, pues para terminar, después de que le había pasado esto al amigo Kendoru, resulta que durante 2 carreras le pasó a Borki, Sí. que estaba el tío No, mirando no. mi pantalla y el tío contra el muro, ta. Y es que yo veía su nave ahí, ta, y digo, ¿pero qué coño estás haciendo? Y el otro, ¡uy, bo! Pero es Sí, que no sí. se lo dijimos la segunda carrera, se lo dijimos la primera ya.
El tío flipando, y en la siguiente le volvió a pasar. Y digo yo, pero tú desde cuándo juegas en el Que no, Player 1? yo estaba ahí en plan de, hostia, que de puta madre lo estoy haciendo, vamos, pedazo carrera. Si hubieses visto las anteriores carreras en plan... Aparte que la 64 es mía y evidentemente en el Player 1 juega Sí. siempre el dueño de la consola. Esto es un impepinable. estándar de toda la vida, o sea, el mundo se creó así. Entonces, el mando 1 es para el tal, el mando que va bien es para el dueño, Sí, estas sí, cosas, sí, sí. ¿vale? El nuevo Cuando te compras uno nuevo ni lo Y toques, los es para toques, el no, niño. mueres. Y el otro que va bien se lo dejas a tu mejor colega, esto es... El mando que va mal para el peor. Sí. Y así reafirma que está Sí. jugando mal. Sí. Bueno, yo iba a decir, sí. Para cerrar, Sí. mira, vamos a aprovechar para hacerle un pelo de propaganda al del Stargame, ¿vale? Sí, sí, sí. En el Sí, Caracol sí, en sí, Zaragoza, sí, sí. que ha decidido ponerse mucho con el rollo retro y nosotros estamos consiguiendo grandes joyas, sobre Sí. todo en Nintendo 64, Mega Drive y demás, gracias a él. Mucho que está bien. Entonces, sí, Correcto. este Sonic 3 ha salido de allí y la verdad es que se épico. agradece. Sí, el mando, ¿no? Bueno, Sí, no sí. hay tanto en realidad, pero vamos, que en Sí. realidad guardados hay un montón de cosas. Sí, 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 así sí, que sí. a cualquiera que le interese lo mismo quitarse algo retro que adquirirlo, se está poniendo muy al día Sí. y tiene muy buen material. Y además Sí. unos precios realmente razonables. Y ofrece buen dinero, ¿eh? Sí. Sí. Los por lo está que pagando lleves. muy bien y vendiéndolos muy baratos. Mm. Porque son grandes joyas y realmente... Sí, que estén aparcadas. Sí, está muy bien. Bueno, pues nada. Sí. Para el domingo que viene, en teoría... Bueno, en Sí. teoría. Y sin teoría. Sí, no. Vídeo de Xbox One. Sí, sí, Exacto. sí, sí. ¿Mm? Y seguramente con una presentación nueva, así que... Sí, Sí, presentación hostia, nueva. Si os Sí. gusta la vieja, o sea, la actual, a ver si la nueva sí os Si os gusta la vieja, probad carne joven. Ay, Aunque gallina vieja hace mejor caldo, ¿no? Eso dice, Oye, que eso nos dice. vayamos. Hasta luego. Bueno. Espera, aguanta, Hasta que luego. llevamos una hora. No, Eh. no. Venga, hasta luego. venga.